cuánticas atómicas en una versión muy sui generis. Así es que adelante. Muchas gracias. ¿Por qué no levantas eso para que si necesito escribir, escribo? Sí, adelante, empieza y yo. Sí. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes hoy. Bienvenidos al Instituto de Física en este día de puertas abiertas. Y yo voy a estar hablando de historias cuánticas atómicas. Yo he trabajado en física atómica y molecular, y también el doctor Carlos Bunge, quien en la tarde también va a hablar sobre los retos de predecir las propiedades de átomos y moléculas. Entonces, la mecánica cuántica empezó, se dice, en 1900, aunque el papá de Carlos dice que fue 2500 años antes. El papá de Carlos es Mario Bunge, físico y filósofo de la ciencia. Entonces, pero vamos a hablar de la versión moderna de la cuantización, que se supone que empezó en 1900, cuando Planck pudo describir lo que se llama la radiación de cuerpo negro, que es radiación que se encuentra a una temperatura dada, en equilibrio con la materia en que está en contacto. En el caso de átomos, por ejemplo, se tiene la distribución de Maxwell de velocidades, y se tiene también la distribución de Boltzmann de energías. En el caso de la radiación electromagnética, no puede ser una distribución de velocidades, por lo menos en el vacío, porque la luz en el vacío se mueve con la velocidad de la luz, común a todos los colores, frecuencias, etc. Entonces tiene que ser una distribución, pues, de las otras propiedades que le conocen a la luz, como la frecuencia o la longitud de onda. Y desde luego podría ser también a la Boltzmann en términos de la energía. A estas alturas, la teoría electromagnética de Maxwell había sido ya confirmada, de que existen ondas electromagnéticas bajo la forma de radiación electromagnética, ¿verdad? Y la teoría de Maxwell correspondiente es una teoría ondulatoria. Pero el trabajo de Planck condujo a la construcción de una nueva teoría para describir a la radiación y también a la materia. Planck introdujo la idea para poder deducir la ley de distribución de la radiación de cuerpo negro. Él utilizó argumentos termodinámicos, argumentos electromagnéticos y argumentos de física estadística. Y entonces él tenía la fortuna de que en la universidad donde estaba trabajando había 2 laboratorios donde estaban midiendo los espectros de la radiación de cuerpo negro a diferentes temperaturas, ¿verdad? Y entonces sabía cuáles eran los resultados que estaban obteniendo, que le compartían los colegas. Y él se dijo: yo tengo que suponer lo que suponga para deducir
esta ley de distribución de la radiación de cuerpo negro. No voy a entrar en detalles en esa parte, pero la idea principal que él tuvo que hacer es que la energía intercambiada entre la radiación electromagnética y la materia a través de los procesos de emisión o absorción de radiación electromagnética ocurren en múltiplos enteros de algo que él llamó el cuanto de radiación. Por eso es cuántico, ¿verdad? Proporcional a la frecuencia. Esa es la hipótesis cuántica de Planck, que quiero contrastar con este es 1900 y este es 1905, en la que Einstein dijo, yo propongo que esta idea de la cuantización no se limite al intercambio entre la radiación y la materia. Hay fenómenos que se pueden entender mejor si es que consideramos que esa energía del cuanto es la energía de la luz. Y con eso podemos entender fenómenos de fluorescencia, fenómenos de fosforescencia y un fenómeno que nadie había podido explicar, el efecto fotoeléctrico. Radiación que incide sobre un metal es capaz de expulsarle electrones. Y se necesita una energía umbral, una energía mínima para sacar electrones de cada material. ¿Sí? Y lo que se veía era que si esa energía no era mayor que precisamente la constante de Planck multiplicada por la frecuencia, pues el material no emite electrones. Entonces, esa diferencia del punto de vista de Planck o de Einstein con respecto a Planck persistió de 1905 hasta aproximadamente 1925. Y aquí voy a agregar otro par de nombres que fueron decisivos, Bose y Compton. Fueron quienes realizaron trabajo teórico en el que dedujo la ley de radiación de cuerpo negro que había deducido Planck originalmente y que Einstein volvió a deducir hacia el 16, después de que ya terminó con la relatividad general, ya pudo regresar a uno de sus temas favoritos, y entonces también dedujo esa ley de radiación con una cosa que llaman el modelo de dos niveles, y en el que él supuso población de los niveles de acuerdo con la prescripción de Boltzmann, ¿verdad? Con una distribución exponencial, ¿verdad? Con respecto a la energía, y haciendo un balance, ¿verdad?, de energías entre los posibles procesos de emisión espontánea. Y allí Einstein introdujo el concepto de emisión estimulada. Si hay radiación con la frecuencia apropiada, el sistema excitado se desexcita más rápido. Y el proceso de absorción tiene que ser estimulado con la frecuencia apropiada para que vaya del estado base al de arriba. Entonces, haciendo ese balance,
Einstein pudo deducir también esto. Pero para el 23 o 22, Bose, que estaba en la India, él trabajó por su cuenta y entonces él dijo, yo voy a considerar que la luz es un gas de partículas que tienen una energía, como dice Einstein, HF. Y en consecuencia va a tener una cantidad de movimiento que es energía entre velocidad de la luz. Y con esas suposiciones, y él dijo, y usando los métodos de Boltzmann, yo voy a tratar de deducir y la dedujo. Y la mandó a publicación a Inglaterra. Pero dijeron, esto no. Y se lo retacharon. Entonces él se preguntó, y se la tengo que mandar a alguien que entienda. Y el único que va a entender es Einstein. Entonces se lo mandó y le dijo, espero que lo lea, por favor. Y si considera que vale la pena, por favor, consiga a alguien que lo traduzca al alemán. Y mándelo allá. Entonces Einstein, sobre todo, lo entendió. En eso tuvo razón Bose. Y entonces no le pidió a nadie que lo tradujera, él lo tradujo y lo mandó a la revista alemana. Y en aquellos tiempos se estilaba que el que lo mandaba ponía un comentario. Y entonces Alberto dijo, y este ha sido un avance muy importante. Desde luego estaba usando su hipótesis cuántica, ¿verdad? Con partículas de luz que tienen una energía y una cantidad de movimiento perfectamente definida. Pero además Einstein ahí le puso una nota. Yo ya examiné cómo este método de hacer las cosas se aplica también al caso de los átomos. Y en su momento lo reportaré. Desde luego, en el siguiente fue donde propuso la existencia de una transición de fase, en la que ustedes pueden tener átomos en estado gaseoso, pero si los enfrían, va a llegar un momento en que todos se quieren ir al sótano, al estado base. Y eso es lo que se llama condensación de Bose-Einstein. Y esta condensación de Bose-Einstein, desde luego, tomó 70 y tantos años antes de que se produjera experimentalmente a mediados de los 90. Entonces, estoy hablando del periodo de la mecánica cuántica antigua, pero no se desesperen. A donde quiero aterrizar es a los trabajos de Serge Haroche y de David Wineland, uno del Collège de France y la Escuela Normal Superior en Francia, y el otro del NIST, el National Institute of Standards and Technology, y la Universidad de Colorado, quienes en 2012 obtuvieron el Premio Nobel de Física. Nada más como un punto importante, en el primer cuarto de siglo, podríamos decir, muchos de los premios Nobel, o 30, porque Dirac lo sacó en Schrödinger, Heisenberg, Schneck, a Pauli
lo podría haber sacado, pero como se peleaba con todo el mundo, se tardaron hasta los 45 para conseguir. Y aquí está Compton. Compton lo quiero señalar. Stern-Gerlach hizo los experimentos que mostraron la cuantización del momento angular atómico, ¿verdad? En plata primero, pero de ahí se extendió. Y también Compton hizo dispersión de radiación electromagnética por electrones. Él era experimental. Y entonces él ni siquiera dice, estoy usando la hipótesis de Einstein. Dice, yo supongo que la luz tiene energía HF y cantidad de movimiento HF entre C. Y con eso pudo describir la dispersión de radiación, rayos X con electrones, ¿verdad? Para explicar las mediciones que él estaba haciendo. Ahora, ese experimento fue muy importante precisamente para dirimir una diferencia que había entre Einstein y Bohr en conexión con este problema de si la cuantización es a la Planck o a la Einstein. Bohr estuvo dispuesto antes de 1925 en un trabajo con Kramers y con Slater de decir la conservación de energía se da en promedio y a nivel macroscópico y no a nivel microscópico, simplemente para evitar la cuantización de la radiación a la Einstein. Pero de los experimentos de Compton, a continuación, Bethe y Geiger hicieron experimentos de coincidencia, de detectar el electrón dispersado y el fotón dispersado. Cuando Bohr supo los resultados, ¿está bien? Dijo, hay que quede, y retiraron su trabajo. De hecho, ese es el periodo en que para 25 Heisenberg formula la mecánica cuántica y Schrödinger, en la forma que Born le dijo, esa que estás utilizando, la puedes llamar mecánica matricial, porque él hacía arreglos de las frecuencias y las intensidades de transiciones entre niveles atómicos, y ponía unos arreglos así. Y descubrió que no era lo mismo multiplicar A por B que B por A. Entonces, cuando Born vio eso, le dijo, eso que tienes son matrices. Y entonces, pero Schrödinger, ya desde luego, aquí está también de Broglie. Él fue quien introdujo la idea de que la materia, en particular los electrones, podrían tener también propiedades ondulatorias. Y entonces Schrödinger le tomó la palabra, y entonces él dijo, si se trata de cuantización y de ondas, yo entiendo de eso, porque había estudiado lo que se llama problema de eigenvalores. Entonces el título de su trabajo fue Al Quantisierung, cuantización als Eigenwerteproblem. Ahora, desde que se fundaron las dos formas de la mecánica cuántica, también ya empezaron a haber debates. Desde luego, desde antes ya había debate. A lo largo de todo el siglo ha habido debate alrededor de la mecánica cuántica. Y lo que voy a decir es que Einstein y Bohr tuvieron diferentes diálogos y publicaciones
Para el 35, Einstein publicó un trabajo en el que dijo, es la mecánica cuántica una descripción completa de la realidad física, implicando que no. Pero Bohr, a los pocos meses, puso su propia versión con exactamente el mismo argumento y diciendo, sí es completa. Y Schrödinger también intervino. Y ahí es donde se inventó el gato, que lleva su apellido. Entonces, me quiero saltar a 2012, pero desde luego precedido por trabajo de 40 años, básicamente. Alguna de las cosas que dijo Schrödinger es que la mecánica cuántica sirve para describir los espectros de una muestra de átomos, de lo que gusten, ¿verdad?, que tiene chorrocientos átomos. Y la mecánica cuántica no está hecha para hacerlo con un solo átomo. Y nunca se van a poder hacer esos. Para el 76, 77, ya se estaba haciendo espectroscopía con un electrón primero y después con iones durante la década de los 80. Y para los 90 ya se habían inventado también trampas para átomos neutros. Entonces, en los 80, en los 90, durante un gran periodo no había habido premios de física atómica. Pero para el 89, Dehmelt, Paul y Ramsey, un poco de que se habían olvidado de él, recibieron el premio Nobel por física atómica. Y en los siguientes, como cada 5 años los ha habido, este fue el último, y nada más voy a señalar aquí precisamente control de fotones, un solo fotón en una cavidad de resonancia. Y Harosh ha estado jugando con un solo fotón o unos pocos fotones durante 30 años. Y por otra parte, Wineland empezó trabajando con Dehmelt en los trabajos para medir la razón giromagnética del electrón desde los 70. Y su trabajo lo llamó superposición. Ese es uno de los principios de la electrodinámica y de la mecánica cuántica. Si ustedes tienen diferentes estados posibles, la superposición de esos estados son también estados posibles. Y lo que se llama el gato de Schrödinger es el ejemplo típico de un estado enredado. Y por otra parte, en vez de gatos de Schrödinger, David Wineland y Serge Harosh reportaron gatitos de Schrödinger. Y voy a decir una última palabra en conexión de que Harosh y Wineland y otros, muchos desde los 80, han estado explorando la frontera cuántica clásica en la que domina coherencia y en esta se pierde. Y entonces esta frontera es a través de identificar precisamente esta pérdida de coherencia, se le llama decoherencia, y que ya se empezó a producir y medir experimentalmente desde los 90. Entonces, mucha parte del debate del que ustedes seguramente han escuchado han tenido respuestas experimentales en las 3 décadas anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias.
para preguntas, comentarios, dudas. Pues, yo quiero preguntarle, a ver si puede explicar un poco más esto de la coherencia y decoherencia. ¿Qué es? Sí. Si hubieran sabido esto en aquel tiempo, le hubieran dicho a Schrödinger, tu gato de veras al que le puedes hacer cariñito y un núcleo de uranio no se pueden enredar porque no lo puedes hacer de manera coherente. Con átomos o con luz, es luz con luz, átomo con átomo. Sí puedes tener un sistema en que las dos componentes están enredadas de manera coherente. ¿Okay? ¿Cómo comprobaron experimentalmente que el spin de una partícula está indefinido antes de que lo midas? De que había visto que por ahí en los 90 se comprobó experimentalmente que sí estaba indefinido antes de que lo midieras, pero o sea, no le entiendo cómo puedes... Ok. En los 80s hubo una serie de experimentos en el laboratorio de Aspect en Francia. Entonces lo que se hace es tener la producción de dos fotones enredados. Y entonces él tenía el laboratorio grande de 16 metros. Entonces podía mandarlo a 8 metros para allá y a 8 metros para allá. Y tenía sus detectores y entonces se pueden establecer las correlaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, si el sistema a partir del cual salieron esos dos fotones tiene spin 0, ¿verdad? Aquí no es directamente los spines, es la polarización, ¿verdad? Entonces tienen polarizaciones complementarias. Y entonces, pero si quieres en el caso de átomos, tú puedes tener una molécula de hidrógeno 2 y tú la puedes fotodisociar. Y entonces una se va para allá y la otra se va para acá. Pero entonces el punto es que se tienen que detectar y se tienen que establecer las correlaciones. Y entonces se mide uno, pero la conservación de momento angular inmediatamente te dice si este está aquí así, pues el otro tiene que estar así. Ahora, asociado con eso hay mucha discusión porque dice es que cuando le midieron a este ya le avisó al otro, pero no. De estos experimentos ha habido ya 3 generaciones. En el de Aspect establecieron que a distancias de 10 metros las correlaciones cuánticas persisten. Para 95 más o menos, utilizando el sistema telefónico de fibra óptica en Suiza, en la Universidad de Ginebra produjeron también este tipo de fotones enredados y los mandaron por la fibra óptica a Bellevue y a Bernex del otro lado, a 5 kilómetros por allá, a 5 kilómetros para este lado, entonces para una distancia de 10 kilómetros. Y este año, en el verano, hay un trabajo que Satellite-Based Entanglement over. Entonces, este experimento tiene su fuente de producción de fotones enredados en un satélite y los mandan a 3 diferentes laboratorios. Este satélite se puso en órbita hace un año y este año en el verano dieron el primer reporte entre 2 de los observatorios que están a una separación de 1.200 kilómetros. Y hacen la siguiente observación. Y esto no es en base a señales más rápidas que la luz.
un poco para responder a tu pregunta. Actualmente, ¿qué soluciones se le han dado al problema de la medida? Es decir, cuando se hace una medición, ¿qué forza a la naturaleza a optar por alguno de los estados posibles antes de la medición? Mira, hay algo que se llama colapso de la función de onda. Yo los invito a que lean directamente los premios Nobel, de las cuales hay versión didáctica para la prensa y el público general. Y después tienen ya la versión de los académicos de la Academia de Ciencia Sueca para los que están interesados en la física. Ustedes léanlo, lean primero la versión y al final también le tienen que explicar al rey y a la reina, tratando de que entiendan por qué le están dando el premio Nobel. Entonces yo creo que el público que está aquí está en condición de leer los premios Nobel, ¿verdad? Entonces los invito a que lo hagan. Y ahí vas a encontrar que muchos de los puntos que han estado en debate, aquí los han considerado. Y desde luego, si quieres que platiquemos, yo de aquí me regreso a mi cubículo y estaré ahí un ratito. Un comentario. Todas las pláticas de los premios Nobel se pueden conseguir gratuitamente en internet. Si les interesa, después les digo cómo. Es pirata, por supuesto, pero es Sí, Gerardo. Bueno, aprovechando también en Nature, hay unas caricaturas que hicieron ellos mismos, que se representan. Sí. Por ejemplo, ese Harosh. Sí. Harosh, de hecho, está así con sus... Sí. Entonces, sí. Bueno, vamos a cerrar la charla aquí. Pueden, por supuesto, seguir platicando con Eugenio en los pasillos. Los invito a que vayan allá a mi pared. Vamos a hacer una pausa para la siguiente charla que empieza en 10 minutos. Muchas gracias a todos y nuevamente Eugenio. Gracias. Gracias, Gerardo. ¿Vais a voltar a casa o vais a estar aquí? No, vos fica aquí. Tú fica aquí, ok. Sí. Y yo voy a estar aquí un buen rato. Claro. Vas a ver a Sí. José. Yo, si veo que funciona, pues hago una copia, porque después pego un teclazo y pierdo todo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahí estamos en contacto. Hola. Gracias. De nada, prof. Y ahí luego hacemos las dos En pendientes. enero voy a ver si conseguimos público. Yo creo que podemos conseguir, tú consigues público.